El presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicó un artículo sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos y destacó que Rusia nunca ha sido y nunca será anti-ucraniana. Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania pero a condición de que el socio no sirva a los intereses de terceros, declaró Putin en su artículo publicado en la página web del Kremlin. Rusia está abierta a un diálogo con Ucrania y dispuesta a abordar las cuestiones más difíciles, pero para nosotros es importante entender que el socio proteja sus intereses nacionales en vez de servir a los ajenos y ser herramienta para contrarrestarnos, expresó Putin. El presidente de Rusia puso de relieve que en la sociedad ucraniana se está creando una atmósfera de miedo, retórica agresiva, complacencia con los neonazis y militarización del país. Asimismo, Putin señaló la influencia externa en las autoridades ucranianas. No solo es una dependencia completa, sino una gestión externa directa, incluida la inspección de las autoridades ucranianas, los servicios especiales y las fuerzas armadas por asesores extranjeros. El desarrollo militar del territorio de Ucrania, el despliegue de infraestructura de la OTAN. El líder ruso subrayó que Rusia no permitirá que sus territorios históricos se utilicen en su contra. Nunca permitiremos que nuestros territorios históricos y las personas cercanas a nosotros que viven allí sean utilizados contra Rusia. Y a quienes hagan este intento, quiero decirles que de esta manera arruinarán su país, afirmó el presidente. Putin reiteró que está convencido de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo y percibe como una tragedia y una gran desgracia común la barrera que divide últimamente los dos países. El presidente ruso sostiene que lo que está ocurriendo no es solo consecuencia de errores propios cometidos en varios periodos, sino también el resultado del trabajo de las fuerzas que siempre han buscado socavar la unidad. Según Putin, ya antes de 2014, cuando en Ucrania se produjo el golpe de Estado que cambió drásticamente su rumbo político, Estados Unidos y los países europeos empujaban a Kiev a limitar la cooperación económica con Rusia. Paso a paso involucraban a Ucrania en su juego geopolítico peligroso que tiene por objetivo convertir Ucrania en una barrera entre Europa y Rusia, en un trampolín para utilizarlo contra Rusia, declaró el presidente. Al final, prosiguió, llegó un momento en que ya no les convenía el concepto de Ucrania no es Rusia, necesitaban el proyecto anti-Rusia que jamás aceptaremos. Subrayó que millones de ucranianos ya rechazaron este proyecto anti-Rusia. Los habitantes del sudeste de Ucrania intentaron defender su postura pacíficamente, pero se vieron obligados a tomar las armas, mientras que la península de Crimea decidió reincorporarse a Rusia tras celebrar un referéndum en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción. El golpe de Estado y las ulteriores acciones de Kiev provocaron una beligerancia civil en Ucrania, agregó el mandatario. Rusia hizo todo lo posible para poner fin al fratricidio, se firmaron los acuerdos de Minsk encaminados a la solución pacífica del conflicto en Donbass, y estoy convencido de que siguen sin tener alternativa, subrayó Putin. También opinó que Kiev ya no necesita Donbass porque los habitantes de esa región nunca aceptarán el orden impuesto por fuerza, bloqueo y amenazas. Además, el presidente ruso afirmó que el proyecto anti-Rusia de las autoridades ucranianas puede sostenerse solo a través de la constante cultivación de una imagen de enemigo interno y externo, y bajo control de potencias occidentales. El proyecto anti-Rusia no tiene espacio para una Ucrania soberana y las fuerzas políticas que intentan defender su independencia real, indicó el presidente ruso. Afirmó que Rusia, en cambio, respeta de Ucrania el idioma, las tradiciones y el deseo de sus habitantes de ver su país libre, seguro y próspero. Sin embargo, subrayó que la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en cooperación con Rusia. El líder ruso recalcó que Rusia y Ucrania están unidas por conexiones profundas. Estoy convencido de que la verdadera soberanía de Ucrania es posible precisamente en asociación con Rusia. Nuestros lazos espirituales, humanos y civilizacionales se han formado durante siglos, se remontan a las mismas fuentes, se fortalecieron mediante pruebas, logros y victorias comunes. Nuestra relación se transmite de generación en generación. Está en los corazones, en la memoria de las personas que viven en la Rusia y Ucrania modernas, en los lazos de sangre que unen a millones de nuestras familias.
Juntos siempre hemos sido y seremos muchas veces más fuertes y exitosos. Después de todo, somos un solo pueblo, afirmó Putin. El líder ruso agregó que ahora algunos perciben estas palabras con hostilidad. Diré una cosa. Rusia nunca ha sido y nunca será antiucraniana. Y como debería ser Ucrania, es una decisión de sus ciudadanos, resumió el presidente de Rusia. Putin. Rusia solo tiene una obligación sobre Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que Rusia solo tiene una obligación con respecto a Ucrania: aplicar los acuerdos de Minsk si Kiev está dispuesta a hacerlo. En cuanto a los compromisos relativos a Ucrania, solo tenemos una obligación: facilitar la aplicación de los acuerdos de Minsk. Si la parte ucraniana está dispuesta a ello, seguiremos este camino, sin ninguna duda, apuntó el mandatario ruso, en una rueda de prensa posterior a su reunión con Joe Biden en Ginebra. El presidente ruso agregó que en noviembre de 2020 la delegación ucraniana presentó sus ideas sobre cómo creía que se aplicarían los acuerdos de Minsk. Putin puntualizó que no se trata de un documento secreto, sino que, en primer lugar, es necesario presentar propuestas sobre la integración política de Donbass en el sistema jurídico ucraniano y en la Constitución. Para ello, es necesario modificar la propia Constitución, así lo dice, subrayó. Según él, el documento también indica que la frontera entre Rusia y Ucrania en la línea de Donbass comenzará a llenarse con las tropas fronterizas ucranianas el día después de las elecciones. ¿Qué propuso Ucrania? Propuso como primer paso devolver a las Fuerzas Armadas de Ucrania a sus lugares de despliegue permanente. ¿Qué significa esto? Significa que las tropas de Ucrania deben entrar en Donbass. En segundo lugar, propusieron cerrar la frontera entre Rusia y Ucrania en esa parte. Y la tercera, celebrar elecciones en 3 meses después de estos 2 pasos, señaló Putin. Añadió que esto no tenía nada que ver con los acuerdos de Minsk. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la intimidación. Las hostilidades han dejado unos 13.000, según las estimaciones de la ONU. Desde 2014 Kiev busca activamente posibilidades para estrechar sus lazos con países occidentales. El antagonismo hacia Moscú se ha convertido en la idea nacional en Ucrania, así que Estados Unidos y sus cómplices se aprovechan de las actividades antirrusas de Kiev. Entre tanto, a Ucrania la dejan soñar con el posible ingreso a la Alianza Atlántica. El principal problema radica en el hecho de que a Washington y a Bruselas les conviene especialmente tener a los militares ucranianos defendiendo los intereses occidentales. Las vidas de los soldados ucranianos no cuestan nada a los belicistas occidentales. Efectivamente, son carne de cañón para ellos. Y no es ninguna novedad, porque Kiev había participado en aventuras militares de Occidente ya antes de que el país diera la espalda a Rusia en 2014. El posible ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica significaría automáticamente que el país eslavo podría ser obligado a enviar a sus militares a participar en las misiones de la Alianza en países extranjeros. Sin embargo, por ahora es muy pronto para hablar de Ucrania en la OTAN porque el bloque ni siquiera se toma esta posibilidad en serio. Esto tiene que ver con el conflicto armado en el este del país, conocido como Donbass. Antes de que Ucrania solucione este conflicto, es muy improbable que se una a la alianza. A Occidente le conviene tener un conflicto cerca de los límites rusos, porque de esta manera se crean zonas de tensión en la proximidad inmediata al territorio del país euroasiático. Dentro o fuera de la Alianza Atlántica, la Ucrania pro-occidental representa un peligro para la seguridad de Rusia. Si Kiev lograra ingresar en el bloque, para Estados Unidos y sus aliados sería posible desplegar sus misiles cerca de la frontera ruso-ucraniana.
Para precisar, un misil estratégico desplegado en la ciudad de Kharkov tardaría solo 10 minutos en llegar a la capital rusa, Moscú. Pero el peligro existe incluso hoy porque las autoridades ucranianas permiten que se celebren numerosas maniobras militares en su territorio en las que participan militares de los países de la Alianza Atlántica. Estas actividades, sin duda, preocupan a Moscú porque tienen lugar justo en los umbrales de la Federación de Rusia. No es difícil adivinar cuál sería la reacción de Estados Unidos, si Rusia celebrara sus ejercicios o pusiera sus misiles en proximidad directa a su territorio. La crisis de los misiles de Cuba de 1962 da una idea de cómo de altas serían las tensiones. Recientemente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó claro que Rusia no toleraría el ingreso de Ucrania a la OTAN si esto supone el uso del territorio del país eslavo para realizar planes antirrusos. Esto sería la línea roja que los adversarios de Rusia no deberían cruzar. La respuesta rusa a la amenaza directa a su seguridad será dura y no debe haber dudas al respecto. A Rusia le preocupa mucho el acercamiento de la OTAN a sus fronteras. Los líderes occidentales prometieron a Rusia que el bloque no se ampliaría a expensas de las antiguas repúblicas de la URSS y los antiguos países del bloque socialista. Estas iban a ser garantías de seguridad para la nueva Rusia, pero los líderes occidentales no cumplieron con su promesa y ahora Moscú hace frente a una situación en la que no tiene ninguna otra opción, sino prepararse para el peor desenlace. Ya hace varios meses las tensiones en la frontera entre Ucrania y la Federación de Rusia eran tan altas que hubo quienes incluso hablaron de la posibilidad de un conflicto a gran escala entre los dos países. Afortunadamente, se pudo evitar una mayor escalada. Pero aquellos días, la concentración de las tropas ucranianas en la frontera fue una de las más altas en toda la historia. Rusia también envió sus unidades a la frontera porque había peligro directo tanto a la seguridad de Rusia como a las repúblicas autoproclamadas de Donbass donde viven muchos ciudadanos rusos. Moscú no participa directamente en el conflicto en el este de Ucrania, pero sí podría haber intervenido para proteger a la población rusa de esta zona. Moscú reserva este derecho hasta el día de hoy.